Sí, acá está Pedro Ábalos, Álvaro, mira, casi te cambié el nombre. Ábalos, como casi como en el segundo programa, tercer programa, que ya está, Pedro. ¿Cómo Tercero, estás? me Tercero, parece, Tercer tercero, sí, programa, el sí. tercero. Bueno, y acá estamos con esta especie de ayuda, auditoría, no, auditoría no, Asesoría legal asesoría, que nos pueden hacer sus consultas por auditoría el es, chat, los las leemos ahora, en vivo. auditoría es la trampa que hace el gobierno para que te baja. Bueno, arrancamos entonces con eso. Arrancamos. Tiren preguntas ahí en el chat. Ustedes ya saben cómo más o menos funciona esto. Si no, te pueden tirar a todo tipo de nuestras redes y al coso al Instagram de Discasta. Recogimos en estos días. ¿Vos tenés ahí? ¿Querés ir tirando ping-pong de preguntas, Meli? Bueno, le podemos preguntar por las pensiones, qué está pasando actualmente, como para introducir en el tema. Sí. Bueno, lo que ha ocurrido con las pensiones es dramático porque se han reducido alrededor de 120.000 pensiones. Esto en realidad era un objetivo que pretendía alcanzar este gobierno y la realidad es que más de 500.000 cartas, documentos con la citación para presentarte a la auditoría no llegaron a destino. Y no llegaron a destino porque curiosamente estas cartas documentos citando a las auditorías se distribuyeron por Andriani, no llegaron a destino y después venían las cartas documento suspendiendo la pensión, que se distribuyeron por el correo argentino y esas sí llegaron a destino. Entonces, la realidad es que ha habido un barajar de todos los medios posibles como para, de alguna manera, dejar de que la persona con discapacidad perciba un ingreso miserable. Y bueno, en realidad ese es el estado actual. Lo que nosotros estamos haciendo desde la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados, hemos estado primero pujando por la ley de emergencia económica, de emergencia en discapacidad, que genera una situación nueva a nivel político y a nivel judicial. En segundo lugar, nosotros creemos que la ley de emergencia en discapacidad en realidad ha sido sometida a un proceso que injustificadamente recorta algunos derechos que no dependen de lo económico, porque una persona que accede a un trabajo todavía hoy sigue perdiendo la pensión no contributiva, cuando la ley de emergencia económica, la ley de emergencia en discapacidad dice que esa persona puede tener un trabajo en blanco mientras esté dentro del tope. Eso no tiene ningún impacto económico presupuestario, al contrario, la persona que tiene un trabajo y sigue cobrando la pensión ya tiene otra obra social, entonces no va a seguir padeciendo incluir salud, va a aportar al sistema jubilatorio, entonces todo lo contrario del pretexto de que no hay presupuesto. Hay otros aspectos que se podría discutir si hay o no hay. Yo creo que los presupuestos dan como para trabajar y brindarle a la persona con discapacidad estos servicios. El resultado de esto para nosotros, para la Confederación, nosotros creemos que el presidente, con la firma de este decreto, ha cometido un delito, porque la realidad es que se niega a cumplir la ley con un pretexto que no está vigente, y esto tiene que ser tomado no solamente por el Parlamento, sino por la sociedad civil. Porque si uno lo toma solo por el Parlamento, queda inmersa en la lucha electoral. La sociedad civil tiene que exigir el juicio político del presidente porque está violando una ley, porque nos recorta derechos con un pretexto que no existe. Genial, porque te iba a preguntar sobre el decreto. Che, pero viste, yo el otro día estuve con Valentina Bassi y algunos compas recorriendo el Senado, ahí cuando estábamos por ganar, no sé si el cuarto, lo del Senado era el cuarto, ¿no? El cuarto veto, cuando le ganamos el cuarto veto.
Y había un político de otro, de estos bloques que no son Unión por la Patria, un senador ya. Y el chabón me decía, como claramente, no estaba todavía muy convencido de vetar el veto, de sacar el veto. Y el chabón me decía, no, porque me quería chamullar. Y me decía, no, porque yo tenía un empleado, dice, que lo quiero poner en blanco, pero no lo puse en blanco porque tenía la pensión. Mirá que se quemó solo igual. Pero digo, a ver, rompamos el mito este. Ellos arrancaron chamullando de que había pensiones truchas, capaz que la había o no, nosotros estamos de acuerdo con auditar, de otra manera, ¿cómo fue? Y en el medio, te digo, porque esto acá hay que sacar una mentira, porque yo creo que en el medio lo que querían hacer era un ajuste, y ahí cayeron injustamente un montón de personas. ¿Vos cómo ves todo esto que dije? Totalmente, te diría más, yo he trabajado en el Estado 28 años hasta que me jubilé y la realidad es que uno desde el Estado sabe cuántas posibilidades hay de que haya algún procedimiento trucho. Yo estoy seguro que cuando vos otorgás 1.200.000 pensiones, hay un 2, un 3% de alguna que se va de la normativa. Pero para eso hay procedimientos de auditoría que te permiten detectar estos casos. La realidad es que esta gente se basó en primer lugar en la mentira de la cola del perro. Ustedes recordarán que Adorni apareció con la radiografía del perro, etcétera. Y bueno, la realidad es que a la gente le quedó esa imagen, pero no le quedó la aclaración que vino después, que le hizo Galarraga, que ese reclamo de pensión fue desestimado. Entonces, a partir de esa mentira se fue construyendo todo un escenario como para colocar a las pensiones no contributivas en una situación de cuestionamiento. Lo que pasa es que después vinieron las otras cosas, vino el 3% de Carina, vino todo lo que significa el PAMI. Para nosotros, el 30% de las personas mayores de 60 años tiene algún tipo de discapacidad. La discapacidad o una de las discapacidades típicas es la sordera. La persona que tiene más de 60 años empieza a perder el oído. Nosotros decimos, hacete el certificado de discapacidad, de manera que te pedimos un audífono bueno en lugar de la porquería que te están dando. Y bueno, la realidad es que ninguna persona mayor quiere sentirse con discapacidad. Y ninguna persona con discapacidad no queremos sentir viejos. Entonces, pero es una negación. La realidad, como decía la compañera recién de la colectividad sorda, es que es un derecho, nosotros tenemos que hacerlo valer. Y las personas mayores están muy afectadas por esta problemática. Meli, ¿va? Sí, preguntarte por la situación de las auditorías, en qué situación están. Yo le iba a preguntar eso, pero por eso, porque estamos en una situación que la verdad que si no la ves sos más ciego que el ciego, porque si vos en la Andis, en la Irigoyen, además que están amenazados ahí todos los trabajadores de que hay una supuesta amenaza de que la pueden cerrar, y vos ves que hay filas ahí, que está el que tiene la pierna cortada y tiene que ir a comprobar su discapacidad, una persona ciega también lo mismo, o sea que si no la ves, yo diría que el título sería que estás más ciego que los ciegos. Ahí me encontré a Fernando en Plaza de Mayo el otro día, es un disca que le falta una pierna, que era bombero, voluntario de la Boca, y que le dieron de baja la pensión, yo no sé si fue en estos meses, y ahora le dijeron que en noviembre, legalmente, no sé, vos que sos abogado. Sí. Eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo seguimos en la lucha legal por todas estas cosas que está pasando? Bueno, yo lo que quisiera es poner esto en contexto. Las primeras cartas para presentar en esta suerte de auditoría se distribuyeron en agosto del año pasado. Y en esas cartas se hacía alusión
a una denuncia penal que estaba tramitando en el juzgado civil, criminal y correccional. Bueno, de manera que esto te asustaba. Hoy por hoy, mirando hacia atrás desde agosto del año pasado, ¿qué pasó? Primero, en septiembre se modificó la normativa. Hasta septiembre se podía trabajar y tener una pensión no contributiva, que fue la modificación que hizo Massa al final de su mandato. Lo otro es que había un tope para tener la pensión no contributiva del 76% que se había suprimido y se había bajado a 66%, pero estaba el tope. En el proyecto que se aprobó en la época, en el anterior gobierno, ese tope fue suprimido. En septiembre, ya con las auditorías lanzadas, se produjeron estas dos modificaciones en la normativa. Entonces uno llegaba con papeles que en realidad te corrieron el banquito, te corrieron el arco. Entonces, lo que pasó es que durante los 6 primeros meses, hasta marzo, abril de este año, no hubo suspensiones de las pensiones. Y ahora, a partir de abril, mayo, junio, empezó una catarata que nos coloca a nosotros en la situación en la que estamos. Tenemos una máxima dificultad en darle respuestas, porque la realidad es que cada caso es un caso individual. Cuando vos tenés 110.000, 120.000 pensiones y en algún caso se la bajaron porque trabaja, en otros casos se la bajaron porque de alguna manera no pudo llegar a tiempo con la reunión de los antecedentes, porque vos recibís una carta de documento, te tenés que presentar un mes después, bueno, no tenés tiempo material. Y otras personas que directamente no recibieron. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, en primer lugar, al que no recibió todavía la carta de documento, que actualice el domicilio para garantizar que se reciba. El que no recibió todavía la carta de documento, que ya tramite la actualización de todos los certificados. Ese tiene la pensión y todavía no le llega nada. Sí, eso, te podés imaginar que 1.200.000 pensiones, hay una cantidad enorme que todavía no recibió nada. Algunos porque no se la mandaron todavía y otros porque el domicilio no estaba actualizado. Hasta ahí el que no recibió. El que recibió la carta de documento tiene que presentar actualizada la documentación respectiva. No importa que no llegue en el plazo que le dan para el 10 de octubre, bueno, tiene a fines de octubre la entrevista con el psicólogo, con el psiquiatra, bueno, no importa, hay que llevarlo aunque sea tarde. Y simultáneamente desde la Confederación nosotros brindamos este servicio de asesoramiento en materia de discapacidad, así que yo me voy a permitir darle el teléfono de WhatsApp para el que necesite, el que tenga alguna duda, es 11 37 62 0347. A veces tienen que esperar un poquito, porque la respuesta no siempre es fácil, no siempre es rápida, porque bueno, todo es poner el hombro sin prácticamente recursos. Pero el consejo es, hay que presentar en primer lugar toda la documentación, en segundo lugar un pronto despacho, y si ese pronto despacho no obtiene respuesta, lo que nosotros le ofrecemos desde la Confederación como un servicio es presentarle sin costo para el compañero o para la compañera un amparo por mora en la administración, porque la realidad es que tiene derecho a que se le devuelvan las pensiones. Bien, así que buen consejo, certifica tu domicilio, porque además yo creo que no hay retroactivo, o sea, no hay retroactivo. No hay retroactivo y te va a demorar unos meses recuperar la pensión, así que si eso, agarraste consejo de Pedro, anotá de vuelta el teléfono y si todavía, digo yo, todavía parezco, ya te doy por de baja la pensión. Tené cuidado que te pueden dar de baja la pensión, revisá tu domicilio, ese es el consejo
del día, porque la verdad, hermano, no vas a cobrar en la fiesta. O sea, tenés cuidado, o sea, vos querés pasar una Navidad piola y te vas a encontrar sin la pensión y te va a deprimir más. Así que anotate ahí el teléfono de Pedro. Así que muchas gracias. 11 vamos de vuelta. 37 62 0347. Y si te dieron de baja la pensión como a mi amigo bombero Fernando, mañana es un gran día para sacarse un poco la bronca ahí y denunciar lo que está pasando, ¿no? Mañana vamos a estar en Plaza de Mayo, Pedro. A las 11 estamos ahí en Plaza de Mayo. A la- Y después seguimos con los jubilados, porque la Confederación también está reclamando por lo suyo. sí, Así que para nosotros es fundamental en lo inmediato esta manera de responder. Pero esto cambia si cambiamos este régimen el 26 de octubre. Este es un problema político. La persona que cobra una pensión y quiere recibir un pequeño aumento como el que se vetó para los jubilados, aunque sea eso, tiene que lograr que la cantidad de diputados y de senadores de La Libertad Avanza no solo que no se modifique, sino que disminuya. Y aquella persona que le tiene asco a la política, que con razón le tiene asco a la política, hay que decirle, bueno, hay que taparse la nariz, hay que ir a votar y hay que construir una barrera para que en octubre podamos respirar tranquilos las personas con discapacidad. Así que eso, a votar, a votar, a movilizarse, porque ya este gobierno cruel no le queda más chamullo para resolver las situaciones que estamos pasando las personas con discapacidad. ¿No? Meli. Muchísimas gracias, Pedro, por este espacio. Y les recordamos que si están mirando, se suscriban, que comenten, porque las estamos leyendo, y que hacemos una breve pausa para ya continuar con Discasta. Bien, y vuelvo con mi café.